Imagina por un momento que estás parado enfrente de una montaña que parece ascender hasta el cielo mismo. El aire es fresco, crujiente, cargado de una energía misteriosa y sin nombre. A tus pies se extienden los restos milenarios de civilizaciones perdidas y culturas olvidadas. Estás ante el Monte Hermón, un lugar sagrado para muchos, pero también uno envuelto en leyendas antiguas y secretos oscuros. Este no es cualquier monte. Es aquí donde las historias bíblicas cobran vida, donde lo divino se encuentra con lo terrenal. Pero este encuentro no siempre ha sido pacífico o celestial. Hay algo más en el aire, algo inquietante, ¿puedes sentirlo? Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre estos seres celestiales caídos? Son entidades poderosas, mencionadas a lo largo del Antiguo Testamento. Seres que alguna vez disfrutaron del favor divino, pero que eligieron desafiar al Creador y fueron expulsados del cielo por su rebelión. Y ahí es donde entra el Monte Hermón, porque según textos apócrifos como el libro de Enoc, un texto antiguo considerado herético por algunos, fue exactamente aquí donde estos ángeles rebeldes descendieron a la tierra, e hicieron un pacto escalofriante. Juraron lealtad mutua e intercambiaron conocimientos prohibidos con la humanidad. Asombroso, ¿verdad? Pero espera, hay más. Según estas antiguas escrituras, estos ángeles enseñaron a los humanos artes y ciencias ocultas, cambiando el curso de nuestra historia para siempre. Sin embargo, este intercambio no fue sin consecuencias, porque mientras que la humanidad floreció en conocimiento y tecnología, también se enfrentó a una corrupción espiritual sin precedentes. En este contexto nace nuestro viaje por la senda de lo desconocido. Vamos a desempolvar las páginas del tiempo y explorar esta conexión antigua e inquietante entre el Monte Hermón y los ángeles caídos. Vamos a sumergirnos en las aguas profundas de la teología bíblica, para arrancar secretos impactantes desde sus raíces. ¿Estás listo? Comenzaremos con una mirada detallada al libro de Enoc y su descripción de estos eventos celestiales. Recorreremos los versículos ocultos que narran cómo un grupo selecto de ángeles decidió abandonar su hogar celestial para fusionarse con la raza humana. Luego nos adentraremos en los restos arqueológicos dispersos por todo el Monte Hermón. Ruinas antiguas cuyos muros silenciosamente cuentan historias sobre encuentros divinos y pactos sombríos sellados bajo estrellas centelleantes. Continuaremos desenredando las crónicas milenarias sobre este lugar sagrado, analizando sus conexiones con otras tradiciones religiosas y culturales, que también hablan de seres celestiales caídos y su influencia en la humanidad. Por último, exploraremos las implicaciones de este misterio para nuestra comprensión actual de la espiritualidad y la fe. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva del bien y el mal, de lo divino y lo humano, si aceptamos la posibilidad de que los ángeles caídos caminaron entre nosotros? ¿Y qué significa para nosotros hoy en día? Pero antes de sumergirnos en estas aguas profundas e inciertas, te insto a que mantengas una mente abierta. Porque cuando nos aventuramos en los dominios del pasado antiguo y las leyendas olvidadas, nunca sabemos qué revelaciones impactantes podemos descubrir. Así que respira hondo porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje al corazón mismo del Monte Hermón. Un lugar donde el cielo se encuentra con la tierra, donde lo sagrado se encuentran con lo profano, un lugar donde los ángeles cayeron. Bien, comencemos nuestro viaje al misterioso Monte Hermón. Imagina por un momento que estás en las laderas de este monte, donde el frío viento cortante se mezcla con una calma surrealista. Pero, ¿qué hace a este monte distinto? ¿Por qué lo llamamos el Monte del Misterio? Aquí es donde la historia adquiere un carácter sobrenatural y fascinante. La Biblia, en el libro de Enoc, nos habla de ángeles caídos y menciona al Monte Hermón como el lugar de su descenso a la tierra. La narrativa cuenta que 200 ángeles conocidos como los vigilantes descendieron en esta región y desafiaron su naturaleza divina para mezclarse con los humanos. Intrigante, ¿no crees? Ahora bien, no estamos aquí para discutir dogmas o creencias religiosas, sino para explorar juntos estas antiguas narrativas llenas de misterio e intriga. Si te preguntas cómo surgió todo esto, déjame llevarte unos cuantos milenios atrás. Según relatos antiguos, estos seres celestiales quedaron cautivados por la belleza humana y tomaron esposas entre las mujeres terrestres. A cambio les enseñaron conocimientos avanzados prohibidos, metalurgia, astronomía y hasta formas de alterar sus cuerpos físicos. Pero su transgresión no quedó sin castigo.
Dios envió al arcángel Miguel para encadenarlos en las profundidades del inframundo hasta el día del juicio final. Sin embargo, sus hijos gigantes llamados Nefilim continuaron causando estragos en la tierra. ¿Estás sintiendo ese frío escalofriante? Eso es porque estamos apenas levantando el velo de este fascinante misterio. En las laderas del monte Hermón, existe una antigua ciudad llamada Baalbek, conocida por sus monumentales construcciones de piedra. ¿Recuerdas a los Nefilim que mencionamos antes? Según algunas teorías, fueron ellos quienes construyeron esta ciudad utilizando piedras que pesan cientos de toneladas, moviéndolas con una fuerza y precisión inhumanas. Algo absolutamente increíble para cualquier ser humano de la época o incluso hoy día. Los arqueólogos han quedado perplejos al intentar explicar cómo se logró tal hazaña. Incluso con nuestra tecnología actual sería extremadamente difícil mover tales masas de piedra y colocarlas con precisión milimétrica. Entonces, ¿cómo lo hicieron nuestros antiguos ancestros sin la ayuda de maquinaria moderna? Y aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Algunos creen que estos ángeles caídos no solo enseñaron a los humanos conocimientos avanzados, sino también compartieron su poderosa fuerza sobrenatural. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿cómo es posible que todo esto esté conectado al monte Hermón? Aquí viene una revelación impactante. Según diversas fuentes históricas y bíblicas, bajo estas montañas hay un portal, o puerta dimensional hacia otros reinos, los mismos reinos, donde supuestamente están encadenados estos ángeles. Así es como toda esta fascinante historia de ángeles caídos, gigantes constructores y puertas dimensionales se entrelaza en el escenario único del monte Hermón. Estas narraciones bíblicas y antiguos mitos no son solo historias aisladas. Están íntimamente ligados al misterio del monte Hermón y su conexión con los ángeles caídos, en formas que aún intentamos comprender. Entonces, la próxima vez que escuches hablar sobre el monte Hermón, recordarás que no es solo una montaña, sino un lugar lleno de misterios sin resolver, donde lo divino tocó lo terrenal para desencadenar eventos inimaginables. Un lugar donde la realidad supera a la ficción. Y eso, mi querido amigo, es solo la punta del iceberg del misterio del monte Hermón y su conexión con los ángeles caídos. Así que mantén tu mente abierta mientras seguimos desentrañando este intrincado rompecabezas en las próximas entregas. Recuerda, el mundo está lleno de maravillas para aquellos dispuestos a mirar más allá de lo obvio. Volvamos a ese escenario misterioso que nos atrapó la última vez, el monte Hermón, una montaña que se eleva como un centinela solitario en Medio Oriente, custodiando secretos de una época olvidada y legados celestiales. Al igual que tú, me preguntaba por qué este monte ocuparía un lugar tan prominente en las antiguas escrituras. ¿Qué tiene este pico de piedra que lo hace ser tan especial? Permíteme compartirte un relato fascinante. Si alguna vez has hojeado las páginas del libro de Enoc, te encontrarás con una historia estremecedora. En ella se narra cómo 200 ángeles rebeldes, llamados los vigilantes, descendieron al monte Hermón. Corrompidos por deseos terrenales, estos ángeles rompieron su voto celestial y tomaron esposas humanas. Pero eso no es todo. Estos ángeles caídos compartían conocimientos reservados para Dios. Enseñaban artes prohibidas como la guerra, la adivinación y el engaño. A cambio de estas enseñanzas, infectaron nuestras almas con la semilla de lo impuro y desataron a los Nefilim, gigantes híbridos nacidos del pecado original. ¿Y qué tiene esto que ver contigo o conmigo? Bueno, mucho más de lo que podrías imaginar. El monte Hermón es más que un lugar geográfico. Es una metáfora perfecta para nuestro mundo moderno, donde a menudo nos encontramos seducidos por promesas vacías o falsedades encantadoras. Justamente como los ángeles caídos. Nos enfrentamos a tentaciones, somos engañados por falsedades y a menudo elegimos el camino equivocado. Pero antes de que te desesperes, déjame contarte algo. Según la tradición hebrea, no todo está perdido. El monte Hermón también es conocido como la montaña de juramento. Es un lugar donde la promesa de redención se hace eterna y se cumple. Según el libro de Enoc, Dios envió al arcángel Miguel para encadenar a los vigilantes rebeldes en las profundidades del abismo hasta el día del juicio final. Este acto simboliza una promesa divina. Sin importar cuán lejos nos desviemos, siempre hay una oportunidad para corregir nuestros errores y volver al camino correcto. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria?
Considera el monte Hermón como esa voz interior que te guía cuando estás perdido o confundido. Ese faro inmutable que brilla incluso en la más profunda oscuridad. Cada vez que sientas que has perdido tu camino, piensa en esos 200 ángeles caídos y recuerda, todos tenemos nuestras batallas internas entre lo divino y lo terrenal. Pero también recordemos que siempre podemos elegir regresar a la luz. Si bien estamos rodeados por tentaciones cotidianas, igual que los ángeles caídos estaban rodeados por las luces brillantes del mundo humano, tenemos la elección de resistir estas tentaciones y mantenernos fieles a nuestros principios más elevados. La historia del Monte Hermón nos enseña sobre resiliencia, arrepentimiento y, sobre todo, redención. Es un recordatorio conmovedor de que aunque hayamos caído, siempre podemos levantarnos. Así que la próxima vez que te sientas tentado a tomar el camino fácil o te encuentres en un dilema moral, recuerda el Monte Hermón. Escucha esa voz interior y no olvides. Puedes resistir las tentaciones del mundo terrenal y mantener viva tu luz divina. El misterio del Monte Hermón es un eco de nuestro propio viaje interno, una lucha entre lo divino y lo humano, entre la luz y la oscuridad. Y al final del día, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. En nuestra exploración del misterio del Monte Hermón, hemos descubierto una historia que atraviesa la realidad humana y divina, una narrativa que nos desafía a comprender la complejidad de nuestro propio ser. Pero el Monte Hermón no es solo un símbolo. Es un lugar real, con una historia tangible que podemos rastrear. Piensa en los antiguos textos bíblicos, en el libro de Enoc para ser precisos. Este texto antiguo nos habla de 200 ángeles caídos, llamados los vigilantes que descendieron al Monte Hermón desde los cielos. Estos ángeles se rebelaron contra Dios y decidieron vivir entre los humanos, compartiendo con ellos conocimientos prohibidos. Imagínate por un momento esa escena llena de fuerza sobrenatural y fascinante rebeldía. La reunión clandestina en la cima del monte entre estos seres celestiales, su juramento colectivo sellado bajo las estrellas. El eco de sus palabras aún parece resonar en las grietas rocosas. Juntos estamos todos por uno y uno por todos. Ahora permíteme contarte sobre Semjaza, líder indiscutible de estos ángeles rebeldes, según Enoc. Su nombre significa aquel que hace caer o aquel a quien Yahvé ha hecho caer. A pesar de su poder celestial, Semjaza estaba cautivado por lo terrenal. Era él quien organizó esta rebelión celestial y encabezó el pacto hecho aquel día fatídico. En este escenario histórico e impresionante comenzaría su descenso hacia lo profano, una aventura peligrosa repleta de conocimientos prohibidos y deseo humano. Pero lo que desconocían estos ángeles era que este pacto tendría consecuencias catastróficas, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Según el libro de Enoc, los vigilantes compartieron con los humanos conocimientos sacros y secretos divinos, enseñándoles a forjar armas, a hacer hechizos y pociones, a leer las estrellas e incluso a predecir el futuro. A cambio, se dice que tomaron esposas entre las mujeres humanas y engendraron una raza de gigantes llamados Nefilim. Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez por qué estos ángeles elegirían caer? ¿Por qué abandonarían el reino celestial para vivir en la tierra? Quizás sea porque vieron algo hermoso en nosotros, quizás vieron potencial o simplemente tenían un deseo irrefrenable de conocer lo desconocido. Sin embargo, su interacción con la humanidad resultó en una corrupción generalizada. Los Nefilim causaron estragos en la tierra, y los seres humanos se volvieron violentos al usar los conocimientos adquiridos para el mal. Eventualmente esta decadencia humana condujo al diluvio universal como castigo divino. Pero aquí es donde entra la esperanza. No todo está perdido ni envuelto en oscuridad. A pesar del juicio severo y justo ejecutado por Dios mediante el diluvio, también hubo misericordia. Esta misericordia se reflejó en Noé y su familia, quienes fueron considerados justos ante Dios. Fueron ellos los encargados de preservar la vida y reconstruir la humanidad después del diluvio. El Monte Hermón es, por lo tanto, un monumento a esa dualidad, una representación física de la lucha entre lo divino y lo humano. Sirve como recordatorio de nuestros fallos históricos, pero también del perdón y renovación, que son posibles cuando buscamos rectitud y honramos nuestro propósito divino. Al final del día, el misterio del Monte Hermón nos recuerda que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Nos desafía a comprender nuestra naturaleza dual y a aprender de nuestros errores pasados. Así como los ángeles caídos buscaron belleza en nosotros,
también debemos buscarla en nosotros mismos y en cada uno de los otros. Esto es solo una parte del fascinante misterio del Monte Hermón y su conexión con los ángeles caídos. Cada línea trazada en este antiguo relato bíblico revela algo nuevo sobre nosotros mismos, sobre nuestras luchas internas, nuestra capacidad para amar, para errar y para levantarnos nuevamente. Así que te invito a continuar explorando estas narrativas antiguas e impactantes. Permítete ser cautivado por estos relatos milenarios que todavía resuenan hoy con poderosos ecos llenos de sabiduría y entendimiento. Mientras los últimos ecos de estas antiguas narrativas aún resuenan en tus oídos, quiero que reflexiones por un momento. Piensa en la montaña del Hermón, imponente y misteriosa, tocando las nubes con su pico nevado, como si intentara alcanzar el mismísimo cielo desde donde descendieron aquellos ángeles caídos. Imagina a esos seres celestiales bajando a la tierra con un propósito confuso y prohibido. No es solo una historia, es un eco de nuestro pasado colectivo que nos obliga a mirar al cielo y preguntarnos, ¿qué más desconocemos? El Monte Hermón no es solo una montaña. Es un monumento viviente a uno de los misterios más intrigantes de nuestra existencia, la intersección entre lo divino y lo humano, entre lo conocido y lo desconocido. En su cumbre se desató una trama celestial que ha dejado huellas indiscutibles en nuestras creencias y nuestra percepción del universo. Al explorar estos relatos milenarios, hemos caminado juntos por senderos cubiertos de niebla que serpentean entre verdades ocultas e historias olvidadas. Hemos contemplado cómo los ángeles caídos descendieron sobre el Monte Hermón, transformándolo en un escenario para sus acciones prohibidas según las palabras sagradas. Podrías pensar, ¿y qué? Son solo cuentos antiguos. Pero no podemos ignorar cómo estas historias han moldeado nuestras vidas actuales. Los hilos ocultos de este antiguo misterio han tejido sutiles patrones en el tapiz de nuestra cultura e historia. Incluso en las narrativas más modernas, estos ángeles caídos siguen siendo figuras de fascinación y miedo. Son un recordatorio constante de la tentación, del deseo humano de trascender los límites establecidos y explorar lo desconocido. Y el Monte Hermón, con su presencia silenciosa pero inquebrantable, sigue siendo una representación física de ese anhelo. Es esencial entender que estos relatos bíblicos no son solo historias pasadas, son guías para nuestro presente. Nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, que hay un universo lleno de misterios por descubrir y explorar. En este punto, te invito a mirar hacia atrás en nuestra travesía por el Monte Hermón y sus secretos celestiales. No como un final, sino como un hito en nuestro viaje continuo hacia la comprensión. La revelación bíblica impactante sobre el Monte Hermón y los ángeles caídos nos ha mostrado cuán profundamente arraigados están estos cuentos antiguos en nuestras vidas. Pero también nos han dejado con preguntas inciertas. ¿Qué papel juegan aún estas entidades celestiales en nuestro mundo? ¿Cuánto más tenemos por descubrir sobre nuestras propias conexiones con lo divino? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles ni inmediatas. Pero eso es parte de la belleza del misterio. No se trata solo de encontrar respuestas, sino también de aprender a vivir con las preguntas. Así como los ángeles caídos buscaban algo más allá del cielo, nosotros también buscamos constantemente el conocimiento y la comprensión más allá de nuestra realidad cotidiana. Por lo tanto, aunque ahora debamos apartarnos del Monte Hermón y su misterio fascinante, no abandonemos nuestro deseo de explorar las narrativas antiguas e impactantes que nos rodean. Continuemos buscando las huellas de lo divino en nuestras vidas, y dejémonos cautivar por los relatos milenarios que aún resuenan hoy con poderosos ecos llenos de sabiduría y entendimiento. Quizás algún día, al mirar hacia arriba en una noche estrellada, recordaremos esta historia. Recordaremos cómo los ángeles caídos descendieron sobre el Monte Hermón y cambiaron para siempre la forma en que vemos el universo. Y quizás, solo quizás, encontraremos un poco más de esa conexión celestial dentro de nosotros mismos. Así pues, permítete ser cautivado por estas historias. Permítele a tu mente volar hacia esos cielos distantes donde los ángeles caídos una vez se atrevieron a aventurarse. Porque cada uno de nosotros lleva dentro un poco del misterio del Monte Hermón, una chispa divina llena de curiosidad insaciable. Recuerda esto. Aunque cerramos este capítulo del Monte Hermón y sus ángeles caídos, la revelación bíblica impactante continúa resonando. El eco perdura resonando en cada rincón desconocido del universo, tocando cada estrella lejana, vibrando en cada fibra de nuestra existencia, despertándonos a nuevos misterios por descubrir.
Y así es como debe ser, nunca terminados, siempre explorando, siempre aprendiendo. Porque aunque las historias puedan terminar, el misterio nunca lo hace. Eso es lo que nos une a todos, la búsqueda de respuestas en un universo lleno de preguntas. Así que sigue buscando, sigue explorando. Porque en cada historia antigua, en cada revelación impactante, hay una verdad esperándonos. ¿Estás listo para descubrirla?